la primera prueba que tiene que ver con ese amarillo. Trabajos. Las tres pruebas son trabajos. Hay algunas partidas solo y terminamos grupo, ¿sí? Primero entonces vamos a armar una buena planilla de presupuesto que nos permita sacar información, porque una cosa que le enseñaron es para multiplicar total con cantidad, pero podemos hacer una que el trabajo de cálculo de días para la programación lo haga el sistema automatizado. Paso a paso lo vamos a ir haciendo aquí en la pizarra para que lo vayan siguiendo ustedes. Después de eso vamos a armar el APU en el sistema. ¿Ya? Yo aquí estoy un poquito incómodo porque estoy de lado, pero vamos a tratar de acomodar. Ok, partamos entonces. Comencemos todos en una celda B5 para que partamos todos de la misma celda y así no nos confundimos. B5. Y anoten para el lado lo siguiente. Ítem. ¿Se ve muy chico? Sí, patrón, yo tengo ítem. Ah, lo siente, ¿verdad? Bien. Pues sí, pues sacamos para adelante. Dale. Descripción. Ya, agregamos esos cabezales. La gracia entonces de una planilla de presupuesto, más allá de ordenar la información, es que nos entregue datos que nosotros nos demoraríamos mucho más en hacer. Después la guarda y le va a servir para cualquier planilla de presupuesto y vamos a tratar de dejar algunas cosas configuradas a priori. Entonces, primero, lo que tenemos acá es una planilla de cálculo, no es una tabla de Excel. ¿Ya? La tabla de Excel tiene herramientas distintas a una planilla de cálculo que vienen dadas por sí mismas. Entonces, para transformar esto que vamos a hacer ahora en una tabla de Excel, seleccionen desde ítem hasta abajo subtotal, o sea, una fila más abajo. De aquí hasta acá. Y esto es importante porque les va a ahorrar mucho tiempo en el cálculo que vamos a hacer al final. Para transformar estos campos en una tabla de Excel, ahí arriba, insertar, y fíjense que aparece tabla, no tabla dinámica, la tabla no. ¿Ya? Presionen ahí. Les va a preguntar si este cuadro que marcaron tiene encabezado. Sí, porque son todos los que escribimos recién. Sí tiene. Y aceptar. Fíjense que visualmente, aparte de agregarle esos colores, nos agregó ahí unos filtros. Todo eso no cambia mucho más, pero que después vamos a ir viendo que sirven para otra cosa. Tabla de Excel, ¿ya? Y fíjense que vamos a agregar acá entre medio, vamos a agregar otro campo que nos va a servir después para filtrar más rápido. ¿Ya? Esa celda, si agregan una celda ahí después de 6, con control más, ustedes pueden agregar columna o fila rápidamente, pero apretando ahí arriba la columna. Control más y agrega una columna nueva. ¿Necesitamos? ¿Lo hacemos? Sí, vamos a agregar una más. Y ahí le vamos a colocar código. Después van a entender para qué sirve ese código. Ok. Ese código, que va a ser uno de los primeros campos que vamos a dejar configurados para una planilla que nos sirva para varios presupuestos, va a tener algunos valores predeterminados, o sea que sí o sí tienen que ser esos valores. ¿Ya? ¿Qué valores van a ser? Partida, mano de obra, materiales, Ahí enlace. para que después podamos filtrarlos Acá. todos. Mira, acá. Pero Y fíjense cómo aprieta lo vamos a hacer. con insertar. Acá abajito en el signo más, agreguen una hoja nueva. Esa hoja nueva, llámenla datos. A la hoja nueva la vamos a llamar datos. A la hoja 1 le vamos a llamar presupuesto. Datos. Datos y presupuesto.
Datos y presupuesto. Eso. Y desde A1 para abajo, anoten lo siguiente. Capítulo de los datos, desde A1 hacia abajo. Capítulo, capítulo, partida, materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria, subcontratos y cierre. Vamos a tener para que son dados, pero no tenés subcontratos. Cierra. Esto último lo hicimos con la intención de que cuando ustedes vuelvan a la hoja presupuesto, cámbiense de hoja ahora, presupuesto. Yo les voy a decir que ahí en esa celda de código, solo el usuario de esta planilla, solo pueda seleccionar alguno del otro lado. Porque cuando usted tenga una planilla muy grande, a ver si quiere filtrar por capítulo, si alguien puso capítulo con tilde, le va a filtrar los con tilde y no va a elegir los sin tilde. Entonces siempre tiene que estar escrito de la misma manera. Y esa herramienta en Excel, no sé si se la enseñaron, si no la enseñamos un momentito, está aquí en datos. Ahí arriba, datos. La pestaña datos. Y dentro de datos está esa herramienta, lo voy a dejar ahí un poquito para que la puedan ver. Se llama validación de datos. Búsquenla en su Excel, ustedes saben que depende de la pantalla, si está con más o menos resolución, que se pierden a veces algunos botones. Datos. Y ahí está validación de datos. Hagámosle clic a validación de datos y se nos va a abrir esta ventana. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Dice que en el campo que seleccionamos, ese, permite ingresar cualquier valor, o sea, agrego símbolos, letras, números, todo y se ingresa. Yo le voy a decir que no, que ahí solamente me permite agregar los valores que están en una lista. ¿Ya? El origen de la lista, o sea, ¿dónde están los datos? Eso dice ahí. Presiono ese botón, y voy a la hoja datos y los marco todos. Datos. Presiono en ese botón, ¿Dónde está la hoja de datos? me voy a la hoja datos ¿Sí? y marco todo lo que de tengo. acá, ¿no? No. ¿Dónde está datos? Ah, no, espérame. Espérame. Y cuando esté listo, Mira, acepto en de lista. aceptar y va a volver Lo acá. pusiste Fíjense que les bien. muestra No, esa toma. pestaña que es la clásica de Ya, listo. selección. No, ¿dónde está la pestaña ¿Ya? O presupuesto? sea, en este campo solo puedo elegir uno de esos pestañas. Ya. ¿Dónde está datos? Haz el proceso de Aceptar, aceptar. Y ahí lista. Lista. ¿Ya? ¿Sí? Lo que le agrega es ese campo, esa herramienta finalmente. Le agrega esa selección. Aceptar para Enter. no. Ahí, origen. Y ahora está datos. Y selecciono todo, ¿no es? Hoy, sé que no cacho, si dijo seleccionar. Me perdí. Yo creo que sí. Aquí se selecciona todo eso, ¿no? Y dos veces. Oh, Esto lo hacemos porque la gente que manipula esta planilla siempre tiene que elegir de ahí. No puede agregar cualquier otra cosa. ahí está, seleccionó. ¿Ya? ¿Sí? Si uno quisiera agregar más campos acá, los tendría que agregar acá, para que aparezcan ahí. Tiene que ampliar la Ah, selección. pero no me aparecieron. Miren, vuelvan a apretar el Yo mismo tampoco. botón, ese que decía validación de datos ahí arriba. No me apareció. ¿Ya? El mismo botón. Hay un mensaje de entrada. Ya. Ahí, la pestaña dice mensaje de entrada. Título, nota, 2 puntos. Mensaje, selección una de las siguientes alternativas. ¿Ya? Mensaje de entrada, nota 2 puntos, seleccione una de las siguientes alternativas. Mensaje de error.
O sea, cuando la persona no nos hace caso. Bueno, cambiemos a mensaje de error. Título, advertencia. Entonces la persona que ya no hizo caso a lo que le dijimos, y ustedes pueden colocar alguna, ustedes quieran poner que no sea todo. Que sea hueón. Hay una grosería si quieren, pero yo no Seas puedo. hueón. Aceptar. ¿Qué significa esto? Que cuando me pongo encima, me dice que seleccione un campo de lo que me va a mostrar. Me aparece ese cuadrito amarillo. No sea torpe, le puse yo. Ustedes pueden colocar cualquier cosa. Si le están diciendo que seleccione, no puede la persona escribir, porque si escribe cualquier cosa y aprieta este, le va a tirar el aviso que no sea torpe. Entonces, para que la gente respete lo que está en la planilla, si no la va a echar a perder. Profe, no me aparece, no sé qué pasó al final. Fui aquí en... Ponte el código primero. Código, no, El de abajito, en el campo de abajo. C6. Como dicen, Validación de datos. Configuración. Ahí, lista. Un poquito allá. Anotar datos. Ahí te apareció este. Y ahora lo que estamos haciendo es que ahí mismo tú le des un mensaje de entrada, como para orientar a la persona que hacer, y el mensaje de error es cuando no te hizo caso. Arriba, pues dice la pestaña Mensaje de selecciona. Ahí mismo en validación, mensaje de entrada. debe ser seleccionar algo de ahí, pues si tú no seleccionas Y después mensaje de error. ya, sigamos. Tenemos el campo acá de cantidad y valor. ¿Ya? De aquí para acá son numéricos, ¿cierto? Después lo así. Pero estos últimos dos son de moneda versus este que no es de moneda. Aquí tiene que salir el signo peso y los separadores de miles, porque cuando hablamos de cifras grandes a veces nos equivocamos en contar los ceros y en vez de 10 millones decimos 1 o 100 y hay la diferencia entre 1 y 100, si son 10. Entonces aquí vamos a colocar que aparezca eso, acá no. ¿Ya? Pongámonos en valor y subtotal. Ahí, y marcamos los dos. Valor y subtotal. Y con el botón derecho, formato de celda. Al final decía formato de celda. ¿Ya? De abajo para arriba, formato de celda. Y el tipo de número que vamos a ocupar entonces ahí, le decimos que es moneda. Aquí está, chiquillos, cuando, por ejemplo, si ustedes quieren agregar que todo esto esté en UF, aquí yo puedo agregar que aparezca en personalizada, que diga UF antes de que aparezca el signo peso, o dólares, USD. Ya aquí se puede configurar eso. Ya, no nos pongamos tan exquisitos, dejamos signo peso nomás, todo tal cual, aceptar. Pesos. Aceptar. Y vamos a hacer el siguiente ejemplo para ver cómo va. Ítem 1. Código. Voy a colocar que esto es una partida. El nombre de la partida es excavación. Unidad de medida de la excavación, Sí. metros cúbicos. Excavación es una partida de las que. Cantidad de excavación la semana pasada, usted lo tenía en su cuaderno. Cúbico. En el cuaderno tenía la cantidad de metros cúbicos de excavación. ¿El ítem va a una partida o en el código? En el código de partida. Cantidad de excavación, ¿cuánto nos dio la semana pasada? Como 40. 0,47. No. Por 4 Ahora, pero un poquito menos de 2. De cuenta. Me parece que el ejemplo lo vamos a hacer con el trabajo de la semana pasada. ¿La tierra retirada? ¿Cuál algo? Por ahí. 4.47 me dice el compañero delante que puede ser que más o menos por ahí. Movimiento de tierra, la excavación 4.47 metros cúbicos. Y en el valor nosotros deberíamos asignar un valor o hacer el amo. Asignémosle mientras tanto un valor para ver cómo aparece.
15.000 pesos. 15 lucas. ¿Está bien? Le agregó el signo peso, está bien. Le agregó separador de miles, está bien para no equivocarnos. Y lo que deberíamos hacer ahora es multiplicar ahí ese por ese. Ese por ese. No olviden que la coma es separador de decimales y el punto es separador de miles. ¿Ya? Entonces, multipliquemos los últimos dos. ¿Dónde sale peso? Número, moneda. Igual. Hay moneda. Hay moneda. Eso No, con moneda. Ah, sí, perdón. Aceptar. Ya, ya. ahí, Y en después descripción va la multiplica excavación. eso. Ahora multiplica Metros cúbicos, hay que bueno, ponerles 47 metros igual cúbicos, 15.000 cada metro cúbico, 67,050 por sería valor el ahí por cantidad. Y te la va a multiplicar. De a poquito vamos Pero no avanzando con te esto, dio vamos a ir el- agregando de fórmula a la planilla. Ahí sí lo digo. Ahí sí. Ya. Listo. Si fuera la partida, hasta ahí estaríamos listos. El problema es cómo nosotros llegamos a los datos de tiempo. Por eso que programación de obra tiene que ver con los tiempos necesarios para hacer eso. ¿Ya? Entonces yo ya le anoté datos para ahora agregar a esta planilla. ¿Qué datos son? Este trabajo lo van a hacer en una cuadrilla de 2 jornales, que entre los dos tienen un rendimiento de 1,5 metros cúbicos por día y cada jornal gana 500.000 pesos. Leyes sociales 32%. Eso es el dato que le dieron de la programación de cuánto demorar ellos en el rendimiento, ese es el rendimiento, y lo vamos a agregar aquí. Y después de la suma de lo que agreguemos aquí, ese de ahí va a cambiar. ¿Ya? Y como está todo amarrado, al cambiar ese va a cambiar ese. ¿Se entendió? Entonces ahora vamos a agregar los datos de esta partida. Ahí. ¿De partida? Así que lo esperen un poquito. Lo vamos a agregar así. Miren. Pónganse al final del subtotal. Allá no me puse yo. Cuando esto es una tabla de Excel, basta con apretar el tabulador. ¿Conocen el tabulador del teclado? El que está al lado de la Q. Tiene una flechita para una para allá. Al apretar ese, se copia la línea abajo. Y fíjense que copia todas las mismas fórmulas de arriba. Entonces no tengo que estar copiando las fórmulas de nuevo. ¿Cómo lo dices? Se pone allá y aprieta el tabulador del mouse. O sea, del mouse, del teclado. El tabulador es la tecla que está arriba de la mayúscula. ¿Por qué mayúscula? Yo creo que parece así. Parece como así. Ese botón. Ese se llama tabulador. Ya. 1.1. Esta 1.1 abajito. Esta partida de excavación ¿tiene materiales asociados? Trazado y nivelación en otra partida, así que aquí no se incluye. No, así que me salto a la mano de obra. Mano de obra. Aquí pueden hacerlo de dos formas, chicos. Calculan el rendimiento por un jornal y lo anotan 2 veces. O lo anotan jornal por 2, incluyendo los 2 jornales, pero considerando entonces que el sueldo es por 2, no por 1. Cualquiera de las dos maneras está bien porque son una cuadrilla. Ya, yo voy a anotar jornal por 2. Significa que tienen que ir sí o sí a 2. No puedo sacar a 1 porque el rendimiento va a bajar. Unidad de medida DH. Cantidad de días que van a ocupar por metro cúbico. Cantidad de días que van a ocupar por un metro cúbico. 2 tercios. 2 tercios, compañero, pero un poquito más. Acuérdense de él, se lo dije la vez pasada. Si 1.5 metros cúbicos
es igual a 1 DH, ¿cuánto va a ser 1 metro cúbico? ¿Ya? Eso es, claro, 2/3 del día va a demorar para hacer, calculemos. En Excel pueden hacer eso mal, o sea, meterlo al sistema. Entre los dos de número y medio. Entre los dobles de número y medio. Igual, si llevamos la fórmula al sistema, podríamos colocarlo. 1 por 1 dividido 1,5. ¿Ya? Ahí están los 2/3 que decía el compañero, 0,66. 1 por 1 dividido 1.5. Sí, pues, ahí la fórmula que puse yo, ahí está la fórmula. 1 por 1, que esto mismo acá, pues, 1 por 1 dividido 1,5. Ya para no tener que hacerlo a mano. ¿Sí? Aquí generalmente yo trabajo siempre a 3. ¿Ya? A 3 décimas. Valor. De nuevo, el valor que tengo ahí es por 1. Aquí como ya lo tengo por 2, tendría que hacer el cálculo por 2. Pero antes de eso tendríamos que agarrar el valor mensual, 500, y dividirlo por los, ¿cuánto dijimos en esta sección? 20 días, 21 días. 20 días, por 20 días trabajados. ¿Está? No, pero el número que les den, si les dan 20, 20, 21, 21. ¿Cuánto nos da esto? 25.000. Eso es lo que gana por día. Cada jornal. Como son 2, nosotros agregamos enseguida 50.000 pesos. ¿Podemos poner el cálculo de mismo? También se puede agregar el cálculo de mí. Agregamos 50.000. Agreguenle 50.000. Después vamos a ir mejorando esta tabla. Fíjense que ahora solamente vamos a agregar datos y después mejoramos la tabla. No, claro, porque ahí ya están considerados los 2 jornales y ahí están considerados los 2 jornales. Entonces, ¿está acuerdo? Agreguemos otra línea. Agregue los 50.000 del valor de los 2 jornales. 1.2. También mano de obra. Leyes sociales. Esa es la fórmula, mira. Ese es igual. Las leyes sociales son un 32%. ¿Por qué no me sale 50? Las leyes sociales, unidad porcentaje, cantidad 32. ¿Y a quién le calculamos las leyes sociales? A los 33, ¿cierto? Entonces lo que yo hago ahí es traer el valor del otro lado para que me lo calcule solo. ¿Qué dice ahí? Porcentaje. Vean cómo traigo valor. Igual a eso. Nada más. Igual y le hago clic al otro lado. Ahí puse igual a eso. Igual a eso. Entonces me trae, si eso cambia, va a cambiar este y se va amarrando todo. Después, que nos da el tiempo, aquí podemos agregar una nueva hoja que diga valores de la mano de obra. Entonces si la mano de obra cambia acá, el valor va a cambiar ahí y va a cambiar todo. La mano de obra se va actualizando casi inmediatamente. ¿Y a qué error ven ahí? El millón nada que ver, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un porcentaje. Lo que está haciendo el sistema es multiplicar ese por ese y nos da eso. Pero lo que debería hacer es sacar el porcentaje que va a ser. Sería una punta de intentado. Hay que calcularlo, pero también lo vamos a dejar con una fórmula. O sea, cada vez que aquí aparezca un porcentaje, ahí le calcule el porcentaje que está ahí al valor que está acá. ¿Ya? Eso se puede dinamizar. Para eso vamos a ocupar una función que ojalá se la hayan enseñado, si no la enseñamos ahora. Díganme si la escucharon. Igual sí. Sí, solo algo. ¿Sí? ¿La escucharon? ¿Se acuerdan? Es una función lógica, ¿cierto? En herramientas digitales deberían haber enseñado. El igual sí es una función lógica que la voy a escribir primero y después la hacemos en el cálculo. Dice la operación lógica. Operación lógica sería decir que tal celda es mayor que tal otra celda, si tal celda es igual a tal cosa, ¿ya? Eso es lo primero que hay que pensar. Luego, si eso pasa, va a haber un valor verdadero. Y si
Si eso no pasa, va a haber un valor falso. ¿Ya? ¿Qué operación lógica haría yo aquí? Y aquí, chiquillos, cuando se empieza a juntar todo lo que ustedes han visto, el tema es que hay que usarlo ahora para que nos ayude a hacer nuestro trabajo. La operación lógica para mí sería la siguiente. Yo le voy a decir que esa celda de ahí, que es E8, yo voy a poner igual 100. Si E8 es igual al símbolo porcentaje, ahí cumple eso, ¿cierto? E8 porcentaje. Si eso pasa, punto y coma, o sea, ahí aparece un porcentaje, por ejemplo, ahí no pasaría nada, diría falso, pero aquí diría verdadero. Si eso es verdadero, tiene que calcular el 32% de eso. ¿Cómo calculamos el 32% de eso? Cálculo así para que se acuerden. 33.033, eso es el 100%. Yo quiero saber el 32%. Igual a X. O sea, sería 33.333 por 32 dividido 100. Si nos vamos a lo de allá, sería G8, ¿sí o no? Claro, G8 por F8 dividido 100. ¿Se entiende lo que sé? G8 por F8 sería eso por eso dividido 100. Eso es el porcentaje. Y si no, o sea, no hay un símbolo de porcentaje ahí, de cualquier otra cosa, multiplica G8 por F8, nada más. Con esa fórmula, cada vez que ustedes pongan un símbolo de porcentaje ahí, va a calcular el porcentaje. Si no hay un símbolo de porcentaje, lo multiplica nada. Hagamos la fórmula. Eso que está aquí lo vamos a escribir ahí. ¿Ya? Borren. Sí. Ya, borren ese valor de acá. Y escriban eso, tal cual. Ya lo voy a hacer enseguida. Escriban la fórmula ahí de vuelta. Uno por uno dividido por 5. Igual, uno por uno dividido por 5. Yo lo voy a hacer acá para que quede, para que esté con todo. ¿Ah? Que tiene que estar entre comillas por sin estira error, chiquillos, porque el porcentaje va entre comillas. ¿Va entre comillas el porcentaje? Sí. Sin estira error es porque va entre comillas, ahí les dejo la fórmula de arriba. ¿Ya? El símbolo porcentaje va entre comillas, esto de acá. O sea, sería igual comillas. ¿Ya? Fíjense que ahí sí, al haber un porcentaje ahí, calculó el 32% del valor. ¿Ya? Vean si le resulta la fórmula. La gracia de esto es que después que uno lo hace una vez, va a quedar para todos los casos. ¿Te salió? Sí, aquí atrás. A ver, a mí no. Mira, pero pone esa fórmula que sale ya, es más sencilla. Siempre que uno compara, Le tiene que pone ser sí, con comillas. ya. Es que después la Esa fórmula se tiene que ganar más abajo. Sí, Tiene que ir replicando. Sí, pues. A ver. Ya, pero espera, que me Si falta. eso es verdad, tú multiplicas esos dos y los divides por 100. Ese por Me falta.
Punto y coma de error. Eso es para cuando es verdad, cuando hay porcentaje. Cuando no haya porcentaje, tú le dices que se colecciona. Multiplicar los dos. Esa falta porcentaje. O sea, perdón, antes del símbolo, antes y después del símbolo, comillas. ¿Sí? ¿Funcionó? Sí. ¿Bien? Sí. La gracia de esto es que ya me despreocupo de las leyes sociales, de cada herramienta, todo lo demás, porque ya tengo un porcentaje y me va a calcular el porcentaje bien. Y ya no está la mano calculando el porcentaje. Si eso es verdad, se cumple el porcentaje ahí, multiplica eso por eso. Si eso es mentira, o sea, no hay un porcentaje ahí, multiplica por Si ahí es porcentaje, multiplica los dos y lo divide por 100. Si ahí no está porcentaje, multiplica los dos. Ahora no entiende que el círculo a todos los proyectos. Ya sigamos aquí para que no nos pillen ahora, que ya Ando pasando. ¿Y en la Carla qué onda? Tenía el cumpleaños de su hijo. Ah. Sí. Saludos, Carla, te extrañamos. O sea, estamos grabando la cosa. Para que se haga presente. Para que se haga presente. ¿Te dieron esta silla de recto? Sí, deberían haber varias sillas así. Tiene harta función. Tiene harta función. No tiene nada más. ¿Ya? Si fuera hasta ahí, ¿qué error hay? Hay un error. Clarito. Si yo les paso esta plantilla, está listo. No, más allá de los decimales, pero hay un error de plata. De fórmula. Ah. Estoy cayendo mal. Tiene que formularse la suma, ¿no? De leyes sociales. La excavación ya no va a valer 15 lucas. Va a valer la suma de los dos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí, pues si hacer la excavación ahora es los 33 más los 10, 43.000 pesos. Pero ahí yo puse 15, que lo puse al principio por poner un número. Ejemplo. Borremos el 15.000. Borremos el 15.000. Igual, ¿a qué va a ser igual la partida? Igual a A la subtotal. suma de eso más eso. A la suma de esos dos. Bien. Y ahí sí. Y ahí va agarrando más sentido. O sea, yo por las excavaciones voy a cobrar 196.000 pesos más gastos generales, más utilidades, más delito. Pero eso es lo que hasta ahora llevo. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí. Fue rápido, pero fue que ya dejamos la tabla más o menos configurada para varias cosas. Después vamos a ir arreglando, por ejemplo, yo aquí en datos
puedo dejar configurado leyes sociales automáticas. Entonces cada vez que yo escriba leyes sociales, ahí aparezca solo 32. Y si aquí cambio 32 a 33, cambio todas las leyes sociales. ¿Ya? La otra cosa pueden automatizar porque si no tengo que ir uno por uno. Ya, una vez que tengamos esto listo, vamos a calcular la cantidad de días. Hasta ahora, por ejemplo, no sabemos cuántos días va a demorar. Más o menos podemos especular, pero queremos que lo calcule el sistema. Agreguemos acá, en I, ahí, días. Ahí, días. ¿A qué va a ser igual los días? ¿Qué días ustedes? De duración, ¿no? Debiera ser la cantidad que aparece en los jornales. ¿Esa? ¿Por? Por los metros cúbicos. Ese por ese. Está bien. La cantidad de la partida multiplicada por el rendimiento, por la incidencia, nos va a dar los días que demora esta obra. Eso está bien. Hagamos esa multiplicación acá, porque debería ser ahí, ¿cierto? Ya, hagamos. Ponemos ahí, le decimos igual la cantidad de trabajo, 447, por la incidencia. 298, 3 días. Esa es la incidencia. Les pasó lo mismo que a mí, ¿no? Que agregó valores aquí que nada que ver. Ya, eso lo podemos borrar, que se borren automáticamente, o sea que no aparezcan, o lo borra a mano, que también es una opción. Ya lo borro. Pero la cosa es que todo esto se haga solo, la que no tengamos que, porque si nos equivocamos en borrar solo un dato, va a echar a perder la ley. Vamos a hacer que lo haga solo, pero no seguimos, esperemos un poquito. Porque lo que está haciendo aquí el sistema es que yo le dije, ahí multiplique eso por eso. Arriba va a multiplicar eso por eso. Está multiplicando texto por número. Un error. ¿Ya? Vamos a hacer que ese dato salga solo, ¿ya? Pero espérense un poquito. Dejémoslo ahí nomás mientras tanto. Sigamos acá. La semana pasada, cuando hicimos el ejercicio, me acuerdo que dosificamos un hormigón. ¿Cuál hormigón dosificamos? ¿De qué fue? ¿De cimiento? ¿De plantillado? ¿De qué fue? En plantilla. Lo hicimos en clase. ¿Cimiento de qué fue? De plantillado y de cimiento. Pero uno lo dosificamos, uno calculamos los cementos, los... No, ninguno. ¿No lo hicimos? Ninguno. ¿Lo hacemos para ¿me enseñaron en algún ramo a calcular cuánto cemento, agua, arena y grava? Sí, pero no. 1, 2, 7, 6. Ya, cualquiera que tenga internet, mira, no. Para que hagamos todo. ¿Habían visto esto o no? Sí. ¿Sí? ¿Y le enseñaron a dosificar de acuerdo a esto? ¿Sí? ¿Seguro? O sea, hacer una Que receta sea- de cero, no, pero sí como aplicar esa misma, hacerla por algo más pequeño. Veamos cómo funciona. ¿Cuántos metros cúbicos de cimiento necesitábamos en el ejercicio de la semana pasada? Eso sí lo calculamos. El hormigón para el cimiento, para las cuatro fundaciones. 2.9 metros cúbicos. ¿Para los cuatro o solo para una? Sí, para los 4. Para los para uno era 0,725. 2.94 me dijiste. 0,4. No, 9,04. Aquí está ahí. ¿Sí? ¿Está todo bien ahí? Cuando hay que dosificar en obras, chicos, claro, comprar hormigón industrial es fácil porque compro la cantidad de cubos y me llega la cantidad de cubos. Otra cosa es cuánto cemento, arena, grava y agua necesito para hacer eso. ¿Y cómo se hace eso? El hormigón in situ, para que cuando apliquen el cono de Abraham quede bien el hormigón y con alguna tabla de dosificación de algún fabricante. Aquí yo busqué la primera que salió,
Cementos Bio Bio, pero hay otras de cementos por Paico, Melón, cada uno tiene su cartilla distinta. Como sea, se aplica de la misma manera, fíjense. Primero, ubico acá cimiento y en plantilla. ¿Ya? Ahí busco de acuerdo al ubicón que vamos a ocupar. Cimiento en plantilla. Cantidad de sacos